Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Parroquiano con Leo y el día de hoy vamos a hablar acerca de los sacramentos y de los sacramentales. Pero antes de poder platicarte acerca de esos elementos que vamos a ver el día de hoy, vamos a platicar un poquito la historia, cómo se fue dando y constituyendo lo que conocemos hoy día como el septenario sacramental. En el inicio de la iglesia vamos a tener que cuando se fueron consolidando las distintas comunidades, pues como tal no existía la celebración de los misterios del Señor como hoy día lo vemos. Por ejemplo, cuando vamos a un bautismo, cuando vamos a una boda o cuando vamos a misa, en el origen así no se celebraba como lo vemos hoy día, sino que fue tomando la figura y el molde de como lo vamos teniendo ahorita con el paso del tiempo. De tal modo de que al inicio de la iglesia, en los inicios, pues para la Eucaristía se reunían la comunidad cristiana para meditar las palabras del Señor, meditar toda su enseñanza y después tener la fracción del pan. ¿Dónde podemos tener noticia de esos elementos de cómo se celebraba la Eucaristía y algunos sacramentos? Nos da de ello razón la Didache, que es la enseñanza de los apóstoles. Más adelante, en el evolucionar de la misma iglesia, vamos a descubrir que tampoco existían los rituales como hoy día los tenemos, los libros sacramentales, los rituales, donde el sacerdote se basa para poder celebrar la Eucaristía o el matrimonio, etcétera, fueron igual evolucionando poco a poco conforme el pasar de la historia, porque esto no lo había en el inicio, sino que llega un punto en que se empieza a dar una serie de improvisaciones en los cuales vamos a tener que, según las comunidades, se iba celebrando el misterio del Señor según quien presidía en ese momento y conforme a lo que iba generando como plegaria eucarística o como oraciones dentro de la misma celebración. Más adelante vamos a tener que incluso los sacramentos, había una lista innumerable de sacramentos. Tenemos que en el inicio no se tenía así como definido el número de los sacramentos, había una lista innumerable en la cual no se definía hasta aquí son 7 sacramentos y hasta acá son sacramentales, no estaba segmentado. Un elemento fundamental importante para poder contemplar qué es sacramento y qué no es sacramento, hay una razón fundamental importante. Sacramento son signos sensibles instituidos por Cristo que nos comunican la gracia divina. Y los sacramentales son los que aporta la iglesia, que pone la iglesia como una imitación de los sacramentos que nos dan gracias espirituales y que nos invitan a poder acercarnos a la gracia que se nos da en los sacramentos. De tal manera de que en el inicio no se hablaba de sacramentos, sino de mysterium. Vamos a celebrar el mysterium del Señor. Y entonces los mysterium eran todos los sacramentos y entre ellos estaban incluidos pues la bendición, estaban incluidos la celebración de los difuntos, estaban incluidos todo lo que conocemos como sacramentales. Pero con el paso del tiempo se fue acotando el número de los sacramentos y se empezó a decir, no, es que necesitamos ver realmente cuáles son los elementos para poderlo constituir como sacramento. De tal manera de que cada sacramento tiene un elemento particular que lo hace ser sacramento. Una, que es instituido por Cristo. 2, tiene un fundamento bíblico. Y 3, tiene signos concretos que significan la gracia. Por ejemplo, en el bautismo, el signo sacramental por el cual se hace eficaz el sacramento es el agua. Si no hay agua, lo único que pasaría es de que no habría como tal el sacramento. Y así vamos a tener que cada sacramento tiene su materia y su forma, que hacen y significan la gracia que Dios nos da en ese sacramento. Tertuliano introduce esta cuestión del sacramentum, porque el mysterium quedaba como una palabra lejana, como una palabra así distante, y si nosotros decimos, es que es un misterio, entonces cuando hablamos del misterio, lo vemos como algo incognoscible, algo de lo cual no podemos saber. Y entonces el sacramento viene a adquirir una nueva dimensión
porque centra en la cuestión sagrada del elemento que se celebra, de los elementos que incluyen la misma realidad sacramental. De tal manera de que con el ir pasando del tiempo se empieza a acotar y se definen ya los sacramentos en un septenario sacramental y se cierra el canon y se dice, estos son los 7 sacramentos que Cristo instituye para dar la gracia divina a sus hijos. Y así es como tenemos hoy los sacramentos. Con el ir pasando del tiempo, la misma Iglesia empieza a agruparlos con base a lo que estos mismos sacramentos nos dan y nos otorgan, la gracia que significan. De tal manera de que nuestros 7 sacramentos los tenemos divididos en 3 grupos. Los primeros son de la iniciación cristiana, es decir, bautismo, confirmación y Eucaristía. De tal manera de que, como su nombre lo dicen, nos empujan, nos invitan a poder iniciar en nuestra vida cristiana como bautizados, como miembros de la Iglesia, como cristianos. Aquí hay que hacer una pequeña nota aclaratoria que es muy interesante, que se da a lo largo de la historia. Gracias a Hipólito de Roma y también a los escritos de los apóstoles en la Didache, vamos a descubrir que el bautismo y la confirmación formaban de un mismo rito, o sea, estaban vinculados los dos, porque recordemos que anteriormente, y esta es una pregunta típica que me llegan a hacer, y yo el día de hoy las puedo responder nuevamente. Resulta ser que anteriormente se bautizaba a los adultos, pero para esto se iniciaba todo un proceso catecumenal, de tal manera de que el catecúmeno, el iniciado, el que iba a integrarse a la comunidad de la vida de la Iglesia, tenía que pasar por una serie de elementos y de preparaciones para poder llegar a la realidad del sacramento. Es decir, que el catecúmeno se iba preparando a lo largo de un largo periodo de tiempo y en este periodo iba teniendo una serie de escrutinios. Es decir, la comunidad, que era una comunidad pequeña y que todo el mundo se conocía, así como hoy en día en algunos pueblitos donde llegamos a utilizar este dicho que dice, pueblo chico, infierno grande, porque todo el mundo se conoce. Bueno, en los orígenes, los catecúmenos eran personas que toda la comunidad conocía. Y entonces, en el ir queriendo injertarse en la vida de la Iglesia, el catecúmeno pasaba por una serie de catequesis y de evangelización. La comunidad lo escrutaba para ver si realmente estaba respondiendo a la vida cristiana y a este compromiso con el Señor. De tal manera de que una vez que el catecúmeno era insertado en la comunidad, inscrito su nombre en el libro y después ingresado a la Iglesia con una serie de signos que se le daban, recibía el sacramento. De tal manera de que quien empezaba el sacramento era el sacerdote, bautizándolo, dándole un nombre al que se bautizaba, salía del rito del bautismo para entrar junto con el obispo al rito de la confirmación. Y entonces, bautismo y confirmación formaban de un mismo rito, de un mismo elemento, porque en ambos se nos da la plenitud del Espíritu Santo. Pero con el pasar del tiempo, ¿qué es lo que pasa? Se pierde la secuencia, se pierde la historia de cómo se iba celebrando esto y se separan los sacramentos. Por ello tenemos bautismo, confirmación y comunión, que cada sacramento nos da una gracia específica. Después tenemos los sacramentos de sanación, que son la unción de los enfermos, con un poquito de aceite, el sacerdote unge al enfermo para que sea fortalecido en el espíritu y una su enfermedad a la realidad de la cruz de Cristo, una sus sufrimientos para que, lejos de que se vea únicamente en un aspecto de sufrimiento, se vea en un sentido de plenitud y de salvación, de redención. ¿Por qué aceitito? El aceite a lo largo de la historia nos ha mostrado que es medicinal.
Tan solo basta ver a nuestras abuelitas, a nuestras tías, que cuando un niño se enfermaba del estómago, le decían, hay que curarlo de empacho. Y para curarlo de empacho, pues le daban su gotita, su cucharita de aceite, su cucharadita, y decían las abuelitas, vamos a tronarle el pellejo. Un verdadero martirio para los niños. Por suerte yo nunca me empaché y eso me libra de poder decir que me tronaron el pellejo. Pero bueno, y también desde la cultura romana, los gladiadores, ¿qué era lo que hacían? Cuando iban a luchar contra su adversario, se bañaban en aceite. ¿Para qué? Para que el adversario, cuando lo agarrara, no pudiera tener la suficiente solidez para poderlo detener, porque se le iba a resbalar por el mismo aceite que tenía. Entonces, el aceite nos libera también del mal. Por ello también se nos unge. Y el otro sacramento de sanación es el de la confesión. Cuando nosotros nos vamos a confesar nuestros pecados. Aquí podemos recordar el video de la confesión que hace unos meses pudimos grabar. Puedes volverlo a consultar, ahí te ponemos la pestañita para que lo puedas mirar. Y el sacramento de la confesión es otro de los sacramentos de sanación. Y por último, tenemos los otros dos sacramentos de servicio a la comunidad. Orden sacerdotal, que los sacerdotes tenemos la función de acompañar a nuestros fieles y de administrar la gracia que se da en los sacramentos. Y está el del matrimonio, que es servicio también a la comunidad, de tal manera de que la pareja puede iluminar a la comunidad desde su mismo ministerio en el vínculo que tienen de amor y de fraternidad y de que pueden acompañar a los demás. Estos son los sacramentos. Los sacramentales, como decíamos al inicio, los instituye la Iglesia como una imitación de los sacramentos para darnos gracias espirituales. ¿Y cuáles son estos sacramentales? Uno se podría preguntar. Y una razón para poder decir qué es sacramento y qué no es sacramento, pues decir los sacramentales no son los sacramentos, los 7 que conocemos. Pero, ¿qué es un sacramental? La bendición, que ya me han preguntado acerca de la bendición, y la bendición la podemos dar todos. Tan solo basta ver una realidad en la bendición. Está la bendición sacramental que da el sacerdote y está la bendición, podríamos decirlo así, común, que cuando vamos de viaje o cuando salimos a trabajar o cuando vamos a la escuela, nuestra abuelita o nuestra mamá, ¿qué hace? O la esposa al marido le da la bendición para que le vaya bien. Este es un gesto de bendecir. Otro sacramental, por ejemplo, dar gracias a Dios por los 3 años de un niño o de una niña, o por los 15 años o 18 años de una muchachita o de un muchachito, porque ya tenemos esta realidad. Y esos son sacramentales, son pequeños signos que nos van injertando a nosotros en la vida de gracia y que nos dan gracias espirituales. Entre ellos también podríamos considerar como sacramentales las oraciones piadosas que llegamos a hacer. Otros de los sacramentales que podremos considerar, por ejemplo, son los elementos de las cofradías, los cofrades de Nuestra Señora del Carmen, los cofrades de Nuestra Señora de Guadalupe, la expresión por el cómo se lleva los ritos de veneración hacia la figura de un santo, pues eso es un sacramental y que lo hacemos comúnmente cada uno de nosotros por el simple hecho de ser bautizados. El día de hoy pues hemos podido aprender un poquito acerca de los sacramentos y de los sacramentales, que son parte de la vida de la Iglesia. Recordando, los sacramentos los instituye Cristo. Los sacramentales los introduce la Iglesia como remedios espirituales para la vida del hombre y poder irnos conduciendo hacia la vida sacramental y poder recibir la gracia divina. Estamos aquí en Parroquiando con Leo. Si quieres que hablemos de algún tema en particular, háznoslo saber en los comentarios, pero sobre todo, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones
dale like y comparte el contenido para que otros más puedan saber acerca de algunos elementos de nuestra iglesia y de nuestra fe. Estamos aquí en Parroquiano con Leo. Podemos decir ahora sí que nos acompañan los muertitos. Esperemos que en la noche no nos jalen las patas.